y luego vamos a empezar a participar un poquito más, a conversar sobre este tema, si a ustedes les parece así. Amén. Les invito a que oremos. Bendito Dios y Padre eterno, en este nuevo día que tú nos regalaste al terminarlo, Señor, en una jornada de trabajo, de actividades, somos hijos agradecidos de ti, por tu inmenso amor, por tus cuidados, por tu misericordia, porque has estado siempre, en todo momento, a nuestro lado. Tal vez cuando en el transcurso del día nuestro corazón, nuestros pensamientos decayeron, tú nuevamente, Señor, traías a nuestra mente, a nuestro corazón, el aliento. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, que siempre está a nuestro lado, que siempre nos ayuda, que silenciosamente está apegadito en nosotros, guiándonos, ayudándonos en toda debilidad. Y ahora, Señor, queremos poder llevar en reposo nuestra alma, nuestra mente, conectarnos con tu palabra, mi bendito Dios. Queremos que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento, pueda traer a nuestro corazón aquellas cosas que tú quieres hablar a nuestras vidas. Y queremos gozarnos, Señor. Queremos disfrutar en ti. Queremos que tu palabra, Señor, traiga aliento a nuestras vidas, que seamos levantados, que traiga el descanso que necesitamos, el reposo, Señor, pero siempre contigo, en ti, Padre eterno. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por habernos escogido. Gracias por ser tus hijos. Gracias porque no somos huérfanos, no estamos solos. Tú estás con nosotros. Y gracias, Señor, por todos los que se incorporan a este estudio. Gracias, Señor, por aquellos que tienen hambre de aprender más de ti. Sigue, Señor, enseñando a todos aquellos que también están escuchando estos videos. Señor, queremos que muchos se sientan motivados, que se sientan eh, invitados por ti para poder conocerte más. Nos enamoramos de ti, Señor, cuando vamos escuchando tu palabra. Te vas revelando a nuestras vidas. Y hoy, Señor, queremos que te reveles más que muchas otras veces. Queremos oír de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Que el Espíritu Santo tome el control de todo lo que vamos a hacer, de lo que vamos a compartir y vamos a conversar. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Voy a compartir entonces el material. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve bien ahí? No, aún no se ve nada. ¿No Ahora se sí, ve? ahora sí. Sí, ya. Bien. Hoy día habíamos quedado que íbamos a continuar con el libro según San Mateo. Un cariñoso saludo para todos mis hermanos que se están conectando, también especialmente mis hermanos de Linares, que estamos muy contentos que esté mi hermano Edgardo, mi hermano Benedicto y todos nuestros hermanos de la iglesia de Talca, así que sean muy bienvenidos. Hoy día decíamos que íbamos a continuar con el capítulo 16, que era un tema muy hermoso hasta el versículo, vamos a dejarlo hasta el 21 o el 20 lo vamos a dejar. No sé si mi hermana Elena me puede leer. Sí, por supuesto, hermano. Amén. ¿Desde qué versículo? 16, 13, ¿Desde el 13? sí, lo vamos a Desde- dejar hasta el 20 lo vamos a dejar. Ya. Lo leo en el nombre del Señor. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista,
otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Amén. Palabra de Dios. Amén. Bendita es. Gracias, gracias mi hermana Elena, muchísimas gracias. Bueno, aquí habíamos conversado, ¿cierto?, la vez anterior, que esta sección del Evangelio constituye uno de los más importantes, es un núcleo muy importante de pasajes bíblicos, porque Jesús está a unos 6 meses de que Él vaya a la cruz. Por cuanto había mucho que todavía quería enseñar a sus discípulos, pero previamente era necesario que él pudiera verificar la comprensión que tenían ellos y conocer lo que la gente decía de quién era él. Por lo tanto, es acá donde van a surgir estas preguntas, ¿cierto? ¿Quiénes dicen que soy y quién dicen ustedes que soy yo? Por lo tanto, conduce en este pasaje a los discípulos a que conozcan ellos su verdadera identidad. Usted podrá decir, pero bueno, ellos antes ya más o menos lo sabían, porque en varias oportunidades, ¿cierto? Se había dado que se hablaba de él, de su naturaleza, pero sin embargo, él en este momento, este pasaje va a generar un cambio. ¿Recuerdan ustedes que cuando veníamos leyendo, casi siempre Jesús prefería que no se supiera que él había hecho milagros, que él había estado, digamos, haciendo cosas extraordinarias, porque la gente tenía una percepción de él un poco errónea. Él no quería fomentar eso. Tampoco quería fomentar un levantamiento que impidiera que él terminara su ministerio. Y tampoco quería revelarse de una manera tan, digamos, tan clara para que justamente aquellos que se acuerdan que hablábamos de que la gente de Herodes, que los fariseos, que los saduceos, y siempre buscaban cómo tratar de eliminarlo. Él tenía que cumplir su propósito. Pero acá hay una diferencia, porque acá él hace estas preguntas, algo que antes le evitaba preguntar o que la gente hablara de él. Él al revés trataba de evitarlo. Llegaba a las casas, se mantenía en un solo lugar, buscaba, digamos, estar en regiones que fueran circundantes, no en el mismo lugar donde estaban aquellos que lo buscaban para poderlo confrontar. Entonces acá hay un capítulo que es muy interesante. Y también porque aparte de anunciar su condición divina, anuncia la institución de la iglesia, ¿cierto? Por medio de Pedro. Y esta iglesia que él vino a establecer. Y junto con estos dos temas tan vitales y vitalmente relacionados, la confesión de Pedro y la respuesta que Jesús da indica cómo fundaría su iglesia y también nos habla de la cruz como el camino al triunfo. Entonces, sintéticamente en estos evangelios es la proclamación de lo que Dios, por medio de Jesús, ha venido a hacer a la humanidad para establecer su reino y por lo cual lo va a hacer además a través de sus discípulos y creando lo que era la iglesia. Esto ocurre todo en un lugar que era Cesarea de Filipo, un lugar gentil, y la Biblia de estudios dice que era 16, que era un lugar ubicado en el extremo norte de Galilea. Entonces,
vamos a hacer un poquitito de memoria y vamos a poder ver algunas preguntas, repaso de la clase anterior. Y esto es participativo, no quiero que sea largo, no quiero que sea extenso, lo que usted recuerde que la clase anterior vimos. ¿Qué decían los pasajes que leímos la clase anterior? Usted puede mirarlo en su Biblia. ¿Recuerda mirando la Biblia? ¿Qué cosa fue lo que aprendimos ahí? ¿De las señales? Perfecto, perfecto, de las señales, ¿cierto? ¿Y esta confrontación entre quiénes se producía? Entre los fariseos, Perfecto. ¿Y los? saduceos. Abran los micrófonos, nomás el que quiere participar. Los saduceos se unieron para poder, en cierta medida, enfrentar a Jesús, a pesar Muy que bien. ellos eran diferentes, nunca estaban como de acuerdo en muchas cosas, pero esta vez se pusieron de acuerdo para enfrentar a Jesús. Para lo malo, ¿cierto? Se unieron para lo malo. Perfecto. ¿Alguien más recuerda otro elemento que hayamos visto? Hermana, Sí, que los fariseos y los saduceos pedían señales, ¿cierto? sí. De los últimos tiempos, pero el Señor les dice que ellos son una generación que pecadores y no va a recibir esas señales, pero les dice, Exacto. hace referencia a las señales naturales que tenemos cuando dice si saben cuándo va a llover o cuándo se debe sembrar o cuándo se va a hacer tal cosa de acuerdo al clima, como viendo aún no entendemos las señales de los últimos tiempos. O sea, cómo no podemos Así ver es. las señales de Dios, todo lo que Él estaba haciendo y aún así no lo veíamos. Entonces, Correcto. y ellos más encima pedían señales, que el Señor les dijese lo que estaba Ellos, pasando. o Y sea, ellos por un tema de fe pedían una señal, una ¿cierto? señal Algo visible, importante. algo como tangible, una señal visible de lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo. Correcto. Muchas gracias, hermana Elena. Muchas gracias, hermana Magali. Pero el Señor les habla que una sola señal le iba a dar, ¿cuál era la señal que iba a dar? Jonás, La de Jonás. Jonás. Jonás, 3 días, ¿cierto? Se refería a su muerte y a su resurrección. Perfecto, muy bien, eso es muy importante. Ya él preparaba el ambiente para lo que venía y lo que iba a enseñar. Perfecto, muy bien. Entonces, el resumen, ahora yo se los hago para que lo contextualicemos. Habíamos visto la oposición unida de parte de los fariseos y los saduceos que demandaban una señal. Jesús les habla, pero le habla de las señales de los tiempos. Habla y hablábamos de lo que era el crono, ¿cierto? Que ellos veían el crono, el tiempo. Y muchas veces nosotros somos así, miramos lo que nos pasa ahora y no vemos los tiempos de Dios. No sabemos manejarnos en los tiempos de Dios, sino miren nomás cuánto nos cuesta a veces tener paciencia. Los tiempos de Dios son distintos a los nuestros. Uno es el crono y el otro es el kairos, ¿cierto? Y Jesús reprende la falta de fe de los discípulos, ¿cierto? Cuando les dice, bueno, la levadura, habla de la levadura. Ellos lo ven como que era el pan y en el fondo era la doctrina que tenían ellos, que no se contaminaran con eso. Y yo les anuncié que les iba a pasar la confesión de Pedro y la respuesta de Jesús. ¿Por qué era tan interesante? Porque nos hablaba de la iglesia y la cruz como camino al triunfo. Ese era el resumen, lo mismo que ustedes recién me acaban de comentar. Por lo tanto, estamos muy bien. Seguimos. Por lo tanto, aquí hay una instrucción en cuanto al reino y la muerte del rey. En este pasaje vamos a ver la confesión de Pedro, ¿cierto? Que es muy interesante, porque resulta que estas preguntas él se las hace a todos los discípulos, pero solamente uno contestó.
y fue Pedro. La respuesta de Jesús indicando cómo fundaría su iglesia y la cruz que ya la comienza a anunciar como el camino del triunfo. Sintéticamente vemos que el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Es la proclamación de lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús y que culminó en su muerte, resurrección y ascensión, e incorporando en su pueblo redimido que ha creado y que está creando la iglesia. A través de estos pasajes nosotros podemos ver que Él se ubica como el Cristo, el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios. Y a través de Él, con su misión, Él viene a buscar a su pueblo redimido y que ha creado y que está creando la iglesia. Y eso es muy interesante. Sigamos. Entonces nosotros pudimos ver, ¿cierto? En el pasaje que leyó nuestra hermana Elena, comienza diciendo que estaban en la región de Cesarea, de Filipo, y hablamos de Cesarea porque estamos hablando de un lugar que era gentil, y preguntó a sus discípulos y les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, las respuestas fueron variadas. Los discípulos les contestaron, y aquí sí contestaron los discípulos, ¿cierto? Les preguntó a los discípulos, a sus discípulos, y diciendo, o sea, ellos contestaron, mira, dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dijeron, pero otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que eres Jeremías. Y otros dicen uno de los profetas. Entonces podemos ver acá podemos analizar el tipo de respuesta que ellos dieron. Si nosotros miramos y analizamos, ¿por qué deberíamos preguntarnos nosotros cuando leemos la Escritura? ¿Por qué Juan Bautista? ¿Por qué Elías? Tienen que haberlo asociado con los profetas del tiempo pasado, ¿cierto? Pero por Juan el Bautista, veamos, cuando lo asocian con Juan el Bautista, primero el Hijo del Hombre, dice, sería Juan Bautista, versículo 14, resucitado de la muerte. Aquí hay una relación muy estrecha porque la gente podría haberlos asociado entre ambos, ya que ambos jugaron un papel muy importante en el comienzo del reino de Dios. Él era muy conocido, se recuerdan Juan el Bautista, las multitudes llegaban hasta los bordes del río para ser bautizados. Por lo tanto, veían en ese hombre, me disculpan, pero ando con mi pecho como un poquito mal, lo asocian que llevaba un ministerio muy similar. Pero también nosotros no podemos perder de vista que hubo diferencias que eran muy importantes, porque preparó a los hombres para recibir al reino de Dios en su corazón. Eso lo hizo Juan Bautista. Pero Jesús dio inicio al reino de Dios en el mundo, por su ministerio, por su muerte y su resurrección. Uno era el que anunciaba, por lo tanto había una diferencia fundamental que la gente no percibía, pero sí al verlo como un profeta, algo sobrenatural, que hacía algo, él lo asociaron con Juan Bautista, pero habían diferencias significativas. Juan, en el fondo, se paró en el umbral, en la puerta de entradita del reino, pero Jesús fue la puerta, fue el medio por el cual los hombres pueden entrar al reino de Dios. Esto da algún grado de explicación, ¿cierto? ¿Por qué pueden haberlo asociado con Juan Bautista? Cuando lo asocian con Elías, algunos opinaban que el Hijo del Hombre sería Elías, resucitado, según la interpretación literal de una de las profecías, Malaquías 4:5. ¿Por qué? Porque ambos hombres eran fuertes en oración, realizaban obras sobrenaturales y lucharon contra las religiones falsas, que en ese entonces, ¿cierto? Había muchos, eran más politeístas.
Sin embargo, la conquista que Elías realizó fue más bien en la esfera de lo físico. Recuerde usted que él hacía cosas físicas, hacía llover o el fuego, ¿se acuerda? Hay distintos pasajes. Él hacía cosas físicas, un poco como lo que buscaban los fariseos, mientras que Jesús utilizó armas espirituales. En vez de derramar sangre a otro, derramó él su propia sangre. Elías era un hombre sujeto a pasiones, dice, ¿cierto? Como cualquier otro. Vaciló ante la persecución de la mujer Jezabel. Pero Jesús nunca, nunca, él dice que afirmó su rostro como un pedernal para ir a la cruz. Él no vaciló nunca. No vemos en Jesús la debilidad o el temor. ¿Se acuerda cuando Elías se escondió en la cueva, cuando lo iban a alimentar? Por lo tanto, también había un concepto erróneo del ministerio de Jesús. La gente se equivocaba al verlo como Elías. Cuando pensábamos en otros profetas o en Jeremías, pensaban que Jesús era la reaparición del profeta Jeremías, ya que ambos denunciaron la maldad, la corrupción, ambos fueron perseguidos injustamente, ambos sufrieron injustamente, y Jeremías solamente anunció la creación de un nuevo pacto en el futuro. Él anunció por medio de lo cual los hombres obtendrían perdón de sus pecados, Jeremías 1:31. En cambio, Jesús mismo es el nuevo pacto por el derramamiento de su sangre preciosa. Otros entendían que Jesús sería la reaparición de algunos venerados profetas sin especificar cuál de ellos. Entonces aquí podemos ver que en el fondo había un concepto equivocado de ello, porque estas distintas opiniones tenían problemas, o al menos tenían dos cosas en común. Lo identificaban como una figura del pasado, en vez de reconocerlo como una persona única y suprema. Y las opiniones contenían algunas verdades, pero eran verdades a medias, eran verdades peligrosas, engañosas. Jesús se asemejaba a las personas mencionadas, pero trascendía a todas ellas. Tanto así que la epístola de los Hebreos nos deja claramente cómo se establece la superioridad de él, ¿cierto? Es el Mesías, él es el Mesías. Lo identificaban, todas las opiniones del pueblo lo identificaban siempre como una figura del pasado. En ningún momento ellos lo veían en el presente como una persona única. Todos decían sí, porque hace esto, hace esto otro, pero no eran completas. Y Hebreo nos dice claramente que él era el Mesías. Y aquí ustedes van a poder ver cuando comienzan las preguntas. Y en estas preguntas son muy interesantes porque es primera vez que él hace estas preguntas. Vosotros y vosotros ahora. Mira a sus discípulos y les pregunta. El discípulo, primero, todo discípulo aprobado tiene que tener una concepción muy clara de quién es Jesús. Debe tener una convicción personal en cuanto a su identidad y de su identidad en Jesús como la identidad de Jesús. Por lo tanto, los sinópticos casi todos reflejan la respuesta que Pedro da, con algunas diferencias verbales, pero con acuerdos que son básicos. Tú eres el Cristo, en Marcos 8:29, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Mateo 16:16, el Cristo de Dios, Lucas 9:20. Y también lo podemos ver en Hechos 2:36, el Señor, el que fue crucificado, dice. El Hijo de Dios. Por lo tanto, la pregunta, vosotros, ¿quién decís que soy yo?
es muy interesante, porque es una pregunta que anteriormente la tienen que haber conversado muchas veces. Ellos tienen que haber dicho, ¿quién es este hombre? Sin embargo, en este momento que la vuelve a realizar, la respuesta de los discípulos es el silencio. La única persona que da una respuesta es el apóstol Pedro. En la contestación a una pregunta directa y personal que Jesús les hace. Esto nosotros lo podríamos llamar como un versículo clave que da como por término un ciclo que viene del antiguo, de la parte de atrás, digamos, de los capítulos, para dar inicio a una nueva etapa. Y en esta nueva etapa, Él no va a ocultar quién es. Por eso Jesús, que se iba revelando progresivamente en este peregrinaje junto a sus discípulos, haciendo cosas, muchas veces no tratando que no lo dijesen, u otras veces anda al sacerdote y cuéntale, o no digas. En esta oportunidad algo va a pasar, por eso él hace estas preguntas. La respuesta que viene ahora del apóstol Pedro es una respuesta madura y meditada. Tal vez las confesiones que antes habían hecho habían sido más impulsivas, espontáneas. Por primera vez acá podemos ver que el apóstol Pedro da una respuesta que fíjese que es pronunciada y que Jesús acepta esta confesión. La declara como una confesión acertada. Y es más, le da una bendición, le dice, bienaventurado. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta confesión le estaba diciendo, no es el resultado de una deducción natural y humana, no es del conocimiento que viene de acá, de la palabra, es algo que surge del Espíritu, que viene de adentro, es el resultado de una revelación del Padre Celestial que va más allá de lo que hasta ese minuto él sabía o conocía. Esta confesión es una confesión que nosotros muchas veces también va mutando, va cambiando la concepción de lo que tenemos. Él llega a nuestras vidas, muchas veces Jesús llega porque nos enseñaron, por la tradición, otras veces por lo que nos han contado, muchas veces por lo que vamos leyendo o vamos aprendiendo. Pero sin embargo, en el transcurrir del tiempo, esta pregunta es muy clave porque distintas ciencias han tratado de dar respuesta a ella. Lo vemos que la ciencia trata de dar respuesta, podemos ver que la psicología trata de dar respuesta a esta pregunta, podemos ver que la sociología trata de dar respuesta y desde todo ámbito, esta pregunta que fue hecha a los discípulos hoy día es tan vigente como lo fue en ese entonces. Hoy día también nosotros podemos hacernos esta pregunta y es muy probable que nuestra respuesta también haya variado en el tiempo, que hoy podamos tener una mayor revelación, que hoy con la madurez y en el caminar, en el aprendizaje que vamos teniendo de nuestra propia experiencia de fe, nosotros podamos ir teniendo una visión mucho más completa, mucho más integral de lo que Él es en nuestras vidas. Y fíjese que no solamente de lo que Él es, sino de lo que nosotros somos como hijos de Dios. ¿Se acuerda cuando hablábamos de que nosotros debíamos cambiar nuestra mentalidad de esclavo? Creo que lo veíamos en la escuela bíblica. El otro día decíamos cómo Él nos sacó de la esclavitud para hacernos libres. Así como también
nosotros vamos, Él se va revelando en nuestras vidas, va aumentando nuestra fe, así también nosotros vamos cambiando nuestra concepción de nosotros mismos y haciéndonos y apropiándonos de lo que la palabra dice de nosotros y de lo que la palabra dice de Él. Por cuanto esta pregunta y esta respuesta que le da es muy interesante, porque nos va a ir permitiendo, ¿cierto?, que nosotros también vayamos teniendo una revelación que va ocurriendo a lo largo de lo que nosotros vamos conociendo de Él. Y más interesante es cuando, junto con esta revelación que le dice Simón, hijo de Jonás, y aquí le está llamando a la respuesta, es una revelación. Mire cómo lo llama, Simón, hijo de Jonás. Más adelante vamos a ver que le cambia, le da el otro nombre, ¿cierto? Pedro, Piedre, o piedra, ¿cierto? Acá nosotros podemos ver que le dice Simón, hijo de Jonás. Y yo también te digo que eres Pedro. Aquí hay algo interesante. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca, Pedro. Sobre esta roca, Pedro, que es el sustantivo griego que significa piedra. En el equivalente al arameo es Cefas. Jesús predijo cuando Simón se presentó por primera vez, tú eres Simón, pero tú serás llamado Cefas, que significa piedra. Cuando Él le dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, y esto es tan interesante, porque fíjese que Él dice mi iglesia, no es la iglesia de una comunidad, no es la iglesia de un pastor, no es la iglesia de una autoridad eclesiástica o de un sacerdote o de quien sea. No, es la iglesia de Cristo. Él se sitúa ya no como lo veía la gente, con una concepción equivocada, ya no con esa verdad a media, sino Él hoy se revela como realmente quien es, con autoridad, hijo de Dios, con un ministerio y cabeza de la iglesia. Es su iglesia. Y por eso Él dice, mi iglesia, que esta segunda expresión merece una atención especial. Es la promesa de Jesús de crear una institución que sería una agencia divina para extender su reino. Fíjese que la iglesia cumple, o eclesia, salir fuera, significa que cumple doble misión. Una, extender el reino de Dios, es la proclamación del evangelio, pero también es la coinonía, es la unidad entre los que son de la fe. Y no perdamos de vista que Jesús es el que edifica la iglesia. A veces nosotros somos tan humanos que pretendemos nosotros, ¿cierto?, ir creando lo que es la iglesia. Y decimos, no, es que esto tiene que ser así o esto tiene que ser de otra manera. Recuerde que el término griego eclesia significa los llamados afuera. En el mundo secular se refería esta palabra griega a lo que eran las asambleas dentro de lo que era lo político o lo democrático, pero sin embargo, posteriormente se empieza a ocupar como un lugar de asamblea o de congregación del pueblo de Israel bajo un reinado teocrático. Cristo, cabeza de la iglesia, Él es cabeza de la iglesia. Por lo tanto, el Nuevo Testamento también lo vamos a ver que se refiere a una iglesia universal, invisible, es decir, los creyentes de todo el mundo. No basta mayoría de la referencia, se refiere no solamente a una iglesia local, sino en un sentido mucho más amplio. Cuando él habla de las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella, está diciendo en esta expresión a los discípulos que la permanencia de la iglesia, mientras existe el mundo,
como hemos visto en la otra, va a existir. La iglesia va a existir. Y por lo tanto, cuando habla del Hades, significa un lugar no visible, un lugar equivalente en el hebreo al Seol, o se referiría generalmente a lo que eran las tumbas, Isaías 38:10. Por lo tanto, las puertas de la muerte, del mal, de este lugar, no van a prevalecer. La iglesia permanecerá. Las puertas nunca van a ser superior, o el mal o lo negativo o lo contrario va a ser mayor que la iglesia. Y las llaves del reino probablemente se refiere a la autoridad para abrir el reino, a los que se reúnen en condiciones para entrar por el arrepentimiento y por la fe. Las llaves del reino. ¿Quiénes tienen las llaves del reino? La iglesia. Aquellos que son los que están permitiendo que muchos puedan entrar al reino de Dios. Por lo tanto, nosotros acá podemos ver que Jesús ya empieza a anunciar y a formar la institución que él estableció. Muchas veces nosotros nos quedamos con una institución y con un tipo de organización muy humana, muy administrativa, muy de gestión, pero es predominantemente espiritual. Espiritual. Es un lugar de compañerismo, de coinonía. Podemos decir también que en el hecho de tener esta autoridad entregada a Pedro, que es la roca, no significa que Pedro fuese la roca, se refiere a que Cristo es la roca. Piedra, es una piedra más donde muchos otros, como nosotros, como piedra viva, somos los que estamos formando la iglesia. Pero ¿quién es la roca donde está fundamentada? Es Cristo. Él es la supremacía, Él es el centro, Él es todo. Estas preguntas que hizo Jesús a sus discípulos, queridos hermanos, condujo a algunas definiciones importantes en cuanto a la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, podemos resumir de la siguiente manera. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Luego tenemos la responsabilidad de la iglesia de Jesucristo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, tú tendrás, en ti está el que algunos entren o que muchos entren al reino de Dios. Y también la seguridad de la iglesia de Jesucristo. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Conclusión. Jesús nos llama a ser una parte decisiva de su iglesia. ¿Asumiremos esta responsabilidad? Posteriormente, se acerca el camino a la cruz. Y cuando él habla y predice su muerte y su resurrección, sabíamos que el camino de la cruz sería literal para Jesús y para algunos de sus seguidores, pero para todos sería un principio de renuncia de sí mismo, de las cosas y del mundo. Hoy en día para nosotros, queridos hermanos, es renuncia de mi yo, la renuncia a mis propios egoísmos y mis propias vanidades y mis propios intereses. No se trata de renunciar de una o dos cosas, por más importantes que sean, sino la renuncia a las demandas egoístas que muchas veces tenemos de la vida. Sería un cambio radical de ser un ser humano egocéntrico, a pasar a ser ahora un ser humano cristocéntrico. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Bien, queridos hermanos. Creo que las preguntas que acabamos de escuchar, ¿cierto? ¿Quién dice la gente? Qué interesante que cuando vamos a evangelizar, que cuando salimos a conocer gente y a enseñarles acerca de Cristo, qué importante que antes que nosotros hablemos, nos detengamos a preguntar, ¿usted qué conoce o qué sabe o qué cree que es Dios o qué sabe de Jesús? Nosotros tenemos que tener una concepción muy clara de quién es Él, para que nosotros podamos transmitir eso. Recuerde, es necesario reconocer primero su identidad mesiánica y luego aclararía la naturaleza de su papel mesiánico, contrario a las expectativas populares, aún las de los discípulos. No es un rey político, no es un libertador con ejércitos armados, sino es un siervo sufriente descrito por Isaías. Muchas veces nuestras motivaciones cuando llegamos a Cristo, nuestra primera motivación es porque Él hizo o quiero que haga algo sobrenatural sobre mi vida. O necesito una señal. Pero cuando nosotros, a medida que lo vamos conociendo y se va revelando en nuestras vidas, la verdad es que Él se va develando, van cayendo los velos, nuestro entendimiento se va abriendo, así como los discípulos le pidieron alguna vez, Señor, abre nuestro entendimiento. Eso, cuando va ocurriendo, nosotros podemos dar una respuesta y decir claramente, mi comunidad donde está mi iglesia, sabe, a lo mejor piensa en esto de Jesús, pero yo pienso esto de Jesús. Tal vez lo que pensamos puede variar mucho en el tiempo. Y esto se llama cristología. El misterio es un misterio. Se contempla y se manifiesta. Muchas veces conocemos un Jesús histórico, un Jesús de tradiciones, pero no un Jesús, un Cristo vivo, un Cristo vivo, un Cristo que late al unísono de mi corazón. Distintas respuestas, distintas formas en que nosotros lo podemos abordar. Y vaya que las generaciones, y si leemos, muy probable que las respuestas vayan cambiando de acuerdo al contexto de lo que se vive en la sociedad. Yo les dejé para que conversemos, y si ustedes quieren ampliarlo y que conversemos de otra cosa y quieren hablar de las preguntas, ¿quién es para usted? Lo dejo abierto, lo dejo abierto. Pero yo puse estas para iniciar un diálogo. ¿Qué enseñanza le ha dejado a usted este pasaje? ¿Y qué cree que impulsaba a Jesús hacia la cruz? ¿Y qué es la cruz para usted? Los escucho, queridos hermanos. Ahora los veo a todos. Si están muy cansaditos, me lo dicen. Hubo un periodo de tiempo, parece que estuve haciendo unas reflexiones y trabajé solamente temas con estas dos preguntas, que me parecen maravillosas, ¿eh? Maravillosas. Como para tener mucho, mucho de qué aprender de esto. ¿Qué les dejó a ustedes este tema? Hermana Cecilia, Mi hermano Benedicto. creo que aquí, en este relato, podemos también contestar estas preguntas de Jesús nosotros. Por supuesto, pues, por Porque, supuesto. ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hoy en la actualidad podemos decir muchas cosas. Porque un grupo
cree así de él, otro grupo cree acá, otro no cree, otro dice que es Dios, que no es Dios, hay tantas respuestas hoy. ¿Cierto? Pero también cuando él dice a vosotros, ¿quién decís que soy yo? Es una pregunta que también puede estar dirigida a nosotros. Así es, ¿Quién es él para mí? así es. Como dijo él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y a mí me llama la atención que muchas veces, hablo en general, ¿no es cierto?, del mundo evangélico, decimos a otras personas que Jesús es el Rey, Jesús es el libertador, Jesús es el Salvador, Jesús es sanador. Pero creo que cuando nos preguntan, tenemos que nosotros responder, tenemos que decir, Jesús es mi Rey, Jesús es mi libertador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi sanador. Yo creo que ahí contestamos la pregunta de Jesús. Mm. ¿Quién decís que soy yo para ti? Esa es una reflexión que me ha llamado la atención, como decía usted. Me ubico ahí como uno más de los 12 y la pregunta dirigida a mí también. Sí. Entonces, tengo que contestarla. Es una pregunta para reflexionar. Gracias. Gracias, mi hermano Benedicto. Así es. Y es una pregunta muy profunda, porque yo creo que ellos se tienen que haber sorprendido mucho cuando les realiza esta pregunta. Y como dice mi hermano Benedicto, hoy día la gente, la sociedad, no cambia mucho desde entonces, dan muchas respuestas. Dan muchas respuestas, pero esa revelación que viene desde la fe íntima y tranquila, como llamarían algunos que hacen cristología, dicen desde la fe paciente, de la fe tranquila, de la fe madura, de la fe de aguas mansa. Uno tendría que decir, como dijo Pedro, pero con todo lo que hay en la vida, la verdad es que nosotros más vemos lo que Él hace en nosotros que lo que Él es. Porque yo también podría decir, ¿cierto? Y la gente muchas veces puede llegar a Él por lo que Él puede hacer por su vida. ¿Recuerdan cuando yo decía el pueblo creía que era un libertador, que Él era alguien que venía con un poder político, un poder económico, un poder... A veces no estamos muy lejos de pensar que Dios podría venir a mi vida con un poder económico, con un poder, ¿cierto? Pero la fe mansa y tranquila, aquella que surge de lo profundo del corazón, es conocer realmente quién es por revelación del Espíritu. Y a veces nos cuesta escuchar al Espíritu, o no con la bulla de los afanes de la vida. Nos cuesta muchísimo. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Qué llevó a Jesús a la cruz? Hermana Cecilia, concuerdo en varias cosas con el hermano Benedicto. Es decir, en la actualidad, para la humanidad, Jesús puede significar mucho, para otro la nada misma no es sin importancia. Pero nosotros que conocemos y tuvimos el encuentro personal con Dios, nuestro Salvador, como decía, nuestro sanador, yo siempre, bueno, para mí es mi Salvador, siempre lo he puesto así y lo expreso así, eso es lo que lo identifico así como mi Salvador. Y creo que para cada uno tiene, como decía el hermano Benedicto, lo podemos llamar de diferentes formas como nos ha tocado en nuestra vida, ¿ya? Nuestro Salvador, nuestro sanador, y así podemos nombrarlo.
Y creo que para nosotros es muy importante tener claro para así también dar a conocer a los demás por nuestra vivencia, por lo que hemos vivido, cuál ha sido nuestro encuentro con el Señor. Y creo que es una forma, mientras nosotros lo tenemos claro, así también podemos llegar a otros con este mensaje de salvación. Y creo que ¿por qué Jesús llegó a la cruz? Por amor a nosotros. Creo que ese es el gran propósito de Jesús, por amor y por darnos una vida eterna, para salvarnos y para que nosotros reconociéramos en Él al Padre. Amén. Amén. Así es, mi querida hermana Magali, una gran verdad. Yo creo que no existe una mayor certeza de quién, a lo que él vino o lo que vino a hacer, que cuando él comienza su ministerio abre las escrituras, ¿cierto? Y la primera escritura que lee es Isaías 61. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día, y él no lee esta parte, él no lee esta parte, y el día de la venganza del Dios nuestro y a consolar a los enlutados. Él no leyó eso, el día de la venganza. Él leyó solamente apertura a la cárcel y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Él, su ministerio era de amor. No era como en el Antiguo Testamento que venía a hacer un juicio. Él dice, y el día de la venganza de Dios. Eso no lo lee. Y eso muestra su inmenso amor. Él vino solamente con un ministerio de amor a suplir todas las necesidades que el ser humano pudiera tener en su corazón. Como decía mi hermana Magal, como decía mi hermano Benedicto, y él tenía un ministerio. Fíjese que todos los demás en algún minuto pudieron haber flaqueado, pero él mantuvo siempre clara su misión. Él sabía lo que venía, pero todos estos pasajes solamente él estaba desarrollando en el interior de sus discípulos quién realmente era él. Y al momento que se aproximaba, recuerde, faltaba poco. Y ya los comienza, dice Jesús, predice su muerte y su resurrección. Y les empieza a enseñar, tomen la cruz y seguirle. Tomar la cruz y seguirle. La renuncia, ¿cierto? La renuncia a mi yo. Para solamente hoy día ser cristocéntrico. Había un pasaje que tenía de Juan Wesley, muy bonito, pero no sé por qué se me desapareció, no lo encontré, para habérselos leído. Pero a lo mejor en la próxima clase, si me corresponde, se los puedo leer. Son palabras que dejo en el corazón de ustedes. Hoy día se siguen dando respuestas. Hoy día estas preguntas están tan vigentes como lo estuvieron hace tantos siglos atrás. No ha perdido para nada eso. Hoy día todavía muchos de nosotros no sabemos dar esa respuesta correcta. Pero ante la respuesta de Pedro, que era tan impulsivo, y como sus demás discípulos que lo acompañaron, que guardaron silencio, muchas veces nosotros igual. Pero creo que la mayor revelación de quién es Él, más que venir de la historia, más que venir de la tradición, más que de venir de la enseñanza que me inculcaron, más que venir también de, si bien es cierto, de la lectura que debo hacer, porque Él se revela por medio de las escrituras, ¿cierto? Él se revela, dice la palabra. También es la comunión íntima con el Espíritu Santo, para que Él vaya revelándolo a nuestro corazón, para que Él se vaya dando a conocer y vayan cayendo estos velos que a veces tenemos que nos impiden verlo con
toda la claridad que Él desea ser mostrado, visto por todos nosotros. Así que no sé si alguien quiere agregar algo más. Yo, tía. Hola, de paso les saludo. Mi querido Ángel. Sí, pensaba en eso último y leía un poquito como eso de la revelación que usted habla, porque, bueno, en nuestra iglesia ya, o sea, cualquiera que le preguntan, incluso a un niño de la escuela dominical, puede que diga así, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios. Y, Sí. y algo como que claro, ellos pueden muchos hermanos podemos saberlo de la teoría, pero lo que yo veo, o sea, lo que hace como bienaventurado, bendito a Pedro es que se lo haya revelado el Espíritu Santo, porque el que a nuestros corazones eso lo revela el Espíritu Santo cambia completamente el panorama, Así porque es. una cosa, tenerlo acá y tenerlo por medio del Espíritu es muy diferente. Y me acuerdo como de un pastor que hablaba que en verdad la concepción que nosotros tenemos de Jesús, de quién es Jesús, cambia completamente todo y específicamente todo lo que viene hablando de Jesús después de la iglesia, de la iglesia que va a edificar, porque en nosotros el saber que Jesús es el Hijo de Dios y la autoridad que Él tiene, cambia todo el panorama a la hora de nosotros querer entregar el mensaje. Al conocer quién es Jesús, de alguna manera como que nos revestimos de su palabra y en temas recibimos como ese espíritu que nos impulsa a no sentirnos avergonzados, a tener la seguridad de lo que estamos diciendo y bueno, ahí él nos guía en verdad y ahí me recuerda, ahí bueno, como que todo siento que toda esa parte calza muy bien, especialmente en el tema de lo que es la iglesia, de que las puertas del Hades no van a poder, no van a prevalecer ante ella y de alguna manera todas las almas que se van a salvar por medio de esa convicción que es tener a Jesús pues, como Hijo de Dios. Así es. Qué gran verdad, Ángel. Muy bien, muy bien. No es lo mismo, no es de carne ni sangre. Por eso que es tan claro tener que la iglesia es espiritual. Es espiritual. Y el verdadero orden de las cosas en la casa de Dios es Cristo. Las cosas espirituales, las demás son subordinadas. Es una mera administración para una gestión, pero lo que debe ser lo más fuerte, lo más predominante, lo más preponderante dentro de una iglesia es lo espiritual. Lo otro es lo que nos va a permitir poder tener el estado adecuado para poder realizar esta obra de establecer, de poder proclamar el reino. Es importante tener un equipo, es importante tener eso. Eso es verdad. Pero lo que ninguno de nosotros debe estar ausente es ese poder espiritual que viene entregado por el Espíritu Santo. Como dijo el apóstol Pablo, estas no son palabras humanas. No es palabra humana. Es poder. Es poder. Y cuando hablamos de poder es porque está la unción del Espíritu Santo. No es carne ni sangre. Aquí somos un mero medio, un medio. Este poder viene del Espíritu Santo. Y por medio de la oración, muchas veces nosotros establecemos esta comunión íntima con el Padre y con su Hijo y su Santo Espíritu. Es a través de ese tiempo que nosotros a lo mejor no percibimos, pero la obra de Él se está haciendo en nuestro interior. Nosotros vamos muchas veces y nos gusta la oración porque pedimos cosas, pero no logramos dimensionar que cuando nosotros estamos en comunión, la obra de Él completa se está realizando en nuestro interior. Y a veces se está revelando y va trabajando desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Así que es maravilloso que conocerlo más. Quiero conocerte más, quiero saber más de ti, quiero que te reveles más a mi vida. Quiero que tu Espíritu Santo sea quien me lo muestre, me lo revele, que esta ceguera que a veces, cierto, tenemos, que está hecha por la tradición, que está hecha por las costumbres, que está hecho por las enseñanzas que traemos, ¿cierto? Esta religiosidad
que caiga, que caiga. ¿Para qué? Para que Él traiga lo nuevo, lo que Él quiere depositar en cada uno de nosotros. Es maravilloso, es maravilloso. Es como para seguir conversándolo con el Señor y preguntarle más cosas, ¿cierto? Quiero saber más. Así que vamos a dar gracias al Señor. Si nadie más quiere agregar algo. ¿Nadie más? Perfecto. Entonces vamos a dar gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido vivir y gozarlo. Y vamos a hacer una oración. Y le voy a pedir a mi hermano Benedicto que nos pueda levantar en esta oración de gratitud y también orar por nuestra iglesia para que el Señor siga obrando en cada uno de nosotros, para que sea esta iglesia poderosa. Yo pensaba en este tiempo, vaya que necesitamos que sea una iglesia con poder, por medio de la oración, por medio del aprendizaje, del predicar de la palabra, de que nos... que podamos recibir todo lo que Dios tiene preparado para darnos en un tiempo que es tan duro, tan difícil. A lo mejor podríamos decir que puede escasear la palabra porque los templos fueron cerrados, pero fíjese que para nuestras vidas y nuestras iglesias tenemos que estar agradecidos de Dios porque ha sido un tiempo en donde hemos recibido palabra y hemos estado recibiendo enseñanza de parte de Dios para todos nosotros. Yo me siento tan privilegiada de que estar aprendiendo con ustedes. Me siento privilegiada y a todo lo que todos mis hermanos en algún minuto puedan estar viendo estos videos, porque es maravilloso lo que Dios está haciendo con su iglesia. Yo siempre digo, la mesa siempre está puesta, la del Señor siempre está puesta. Dios jamás ha escaseado con su alimento, pero somos nosotros los que tenemos que acercarnos a la mesa del Señor, ¿cierto? Así es que mi hermano Benedicto, si usted nos levanta en la oración. Te damos gracias, Señor, en este momento por esta palabra estudiada en que has traído a nuestra mente y corazón que lo más importante para nuestra vida es saber y conocer que tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te damos gracias, Señor, porque esta tremenda promesa que tú edificas tu iglesia y que no hay ninguna fuerza humana o extrahumana que prevalezca contra ella. Nos da una tremenda seguridad que estamos en el lugar que tú nos has designado, la iglesia. Y en medio de ella, Señor, cada uno con una diferente responsabilidad. Queremos pedirte, Señor, en este momento, que a través de lo que tú has puesto también como algo importante en medio de la iglesia aquí en Talca, Linares, que son los momentos de oración diaria, que son el fin de semana una cadena de oración. Señor, que podamos visualizar y ver que tú estás moviéndote con un objetivo, con una finalidad. Y queremos pedirte que tú, Señor, puedas responder el clamor de tus hijos y de tus hijas, que día tras día, en un momento se dedican a clamar y orar a ti. Que nos renueves cada día, que edifiques en nosotros eso tan importante, Señor, que es el nuevo nacimiento. Que podamos, Señor, visualizar la acción de la Trinidad en nuestra vida, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que podamos tomar esta Trinidad para incorporarla en nuestra vida personal y podamos, Señor, dar gloria al Padre por sus grandes misericordias, dar gloria a Jesucristo, nuestro Señor, por la gran salvación, y dar gloria al Espíritu Santo porque Él nos guiará a toda verdad. Por ello, Señor, te damos gracias en este momento, y te damos gracias porque cada uno de los presentes de alguna manera ha sido escogido para estar en este encuentro y en este estudio. Por ello, Señor, nos sentimos privilegiados y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Muchísimas gracias, mi hermano Benedicto, que el Señor le bendiga. Y a todos ustedes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Siga la obra perfecta que ha iniciado sobre nuestras vidas hasta que la culmine Él, ¿cierto? Así es que contenta, muy contenta de haber estado también con mi hermano Edgardo, que estuvo conectado. Damos gracias al Señor por sus vidas y que el Señor también lo siga cuidando, siga haciendo su obra perfecta en Él para que pueda haber sanidad en su vida. Así es que para todos ustedes, mis hermanas, muchísimas gracias, mis hermanos, Angelito, y a todos ustedes, mi hermana Elena, mi hermana Magali, mi hermana Mónica y mi hermano Benedicto. Muchísimas gracias por haber estado conectados. Esperamos y confiamos en el Señor que después nuestros hermanos también sean bendecidos y motivados, que es lo principal, que se les pueda motivar a ellos, a que también ellos sigan estudiando. Es que también se va a despedir. Es que es una alumna constante, ella está en las clases del seminario y también en las clases de estudios. Y le sopla el ángel la respuesta. Es muy diligente. Va a salir, le vamos a tener que dar un certificado por asistencia. Gracias, tía. Chao, gracias. Beso, Chao, chao. Cuídense, hermano, muchas Bendiciones. gracias, que el Señor les bendiga. Igual, bendiciones.